Déjame decirte algo que la mayoría de las personas descubrirá demasiado tarde. Hay mujeres que entran a una habitación y son admiradas, pero hay otras que entran a una habitación y son recordadas. Y la diferencia entre ambas no está en su belleza, está en su energía, porque la belleza puede captar una mirada durante unos segundos, pero una presencia poderosa puede quedarse en la mente de alguien durante años. Ahora quiero que pienses en esto. ¿Por qué algunas mujeres parecen tener una fuerza invisible que atrae respeto sin exigirlo? ¿Por qué algunas logran mantenerse firmes en medio del caos, mientras otras se derrumban ante la primera dificultad? ¿Por qué algunas personas parecen volverse más fuertes después de cada decepción, mientras otras pierden su esencia intentando agradar a todo el mundo? La respuesta no está donde la mayoría cree. No está en el maquillaje, no está en la ropa, no está en la apariencia física, no está en la perfección, está en algo mucho más profundo. Está en la energía que nace cuando una mujer deja de buscar su valor afuera y comienza a construirlo dentro de sí misma. Porque existe una verdad psicológica que pocas personas comprenden. El ser humano puede ocultar palabras, puede ocultar emociones, puede ocultar intenciones, pero nunca puede ocultar completamente su energía. La inseguridad se siente, la desesperación se siente, la necesidad se siente. Pero también se siente la paz, también se siente la confianza, también se siente la dignidad. Y cuando una mujer desarrolla esas cualidades ocurre algo extraordinario. Ya no necesita perseguir atención, ya no necesita convencer a nadie de su valor, ya no necesita demostrar constantemente quién es. Su sola presencia comienza a hacerlo por ella. He conocido mujeres que atravesaron traiciones, rechazos, pérdidas y momentos que habrían destruido a muchas personas. Y sin embargo salieron más fuertes, más sabias, más serenas. Porque entendieron que el verdadero poder no consiste en controlar el mundo, consiste en gobernar tu mundo interior. Y cuando una mujer aprende esa lección, desarrolla algo que ningún título, ningún dinero y ninguna apariencia pueden comprar. Desarrolla un aura, un magnetismo silencioso, una fuerza emocional que transforma cada espacio que toca. Quédate conmigo, porque hoy descubrirás las señales secretas que revelan cuando una mujer ha dejado de vivir para ser aceptada y ha comenzado a vivir desde el inmenso poder de conocerse, respetarse y elegirse a sí misma. Quiero que imagines algo por un momento. Piensa en una mujer que haya dejado una impresión profunda en tu vida. Tal vez fue alguien que conociste hace años. Tal vez una maestra, una líder, una amiga o incluso una desconocida que viste durante unos minutos. Ahora pregúntate algo importante. ¿Qué fue exactamente lo que llamó tu atención? Porque si eres completamente honesto, descubrirás que muchas veces no fueron sus palabras. Ni siquiera fue su apariencia física. Fue algo mucho más difícil de describir. Fue su presencia. He aprendido que las personas más poderosas no son necesariamente las más ruidosas. Tampoco son las que buscan ser el centro de atención. Son aquellas que han construido tanta paz dentro de sí mismas que esa tranquilidad comienza a proyectarse hacia afuera de forma natural. Hay una energía especial en quienes ya no están peleando constantemente con su propia identidad. Y cuando una mujer alcanza ese nivel de estabilidad interior, su presencia empieza a hablar incluso antes de que abra la boca. Durante años observé a personas que intentaban generar admiración a través de la apariencia, el estatus o la necesidad constante de demostrar algo. Pero también conocí mujeres que simplemente entraban a un lugar y transformaban el ambiente sin hacer ningún esfuerzo. No porque fueran perfectas, no porque fueran superiores, sino porque estaban cómodas con quienes eran. Y esa comodidad genera una seguridad que no puede fingirse. La verdadera presencia nace cuando una mujer deja de preguntarse constantemente qué piensan los demás de ella. Porque mientras una persona vive obsesionada con la aprobación externa, su energía se vuelve inestable. Pero cuando aprende a aceptarse, a respetarse y a sostenerse emocionalmente, algo cambia. Su mirada se vuelve más firme, sus movimientos más tranquilos, sus palabras más precisas, su energía más magnética,
Por eso quiero invitarte a desarrollar una presencia basada en seguridad interior y no en apariencia externa. Comienza con algo tan simple como mantener contacto visual con serenidad. No para intimidar a nadie, sino para demostrarte a ti misma que no tienes miedo de ocupar tu lugar en el mundo. También presta atención a tu lenguaje corporal. Tu cuerpo comunica incluso cuando permaneces en silencio. La forma en que caminas, te sientas o escuchas transmite mensajes constantes sobre cómo te percibes. Y sobre todo, aprende a sentirte cómoda contigo misma en cualquier entorno, porque las mujeres con auras poderosas no necesitan cambiar de personalidad para ser aceptadas, no necesitan actuar para encajar. Han descubierto que su autenticidad vale más que cualquier aprobación temporal. Y cuando una mujer finalmente encuentra paz con quien es, su presencia deja de pedir permiso para existir y comienza a convertirse en algo imposible de ignorar. Y cuando una mujer desarrolla una presencia que nace de la paz interior, ocurre algo extraordinario. Deja de vivir pendiente de las reacciones de los demás. Ya no necesita que alguien la elogie para sentirse suficiente. Ya no necesita que alguien la elija para sentirse valiosa, porque ha descubierto una verdad que transforma por completo la manera de vivir. El valor personal no aumenta cuando otros lo reconocen, ni disminuye cuando otros lo ignoran. Quiero que pienses en cuánta energía desperdician las personas intentando obtener aprobación, ajustan sus opiniones para agradar, modifican sus decisiones para evitar críticas. Se esfuerzan por encajar en lugares donde tienen que traicionarse para ser aceptadas. Y lo más triste es que muchas veces ni siquiera son conscientes de ello. Viven atrapadas en una búsqueda interminable de validación, esperando que alguien más les entregue una seguridad que solo puede construirse desde dentro. La vida me enseñó algo que cambió mi perspectiva para siempre. Las personas más libres no son las que reciben más aprobación, son las que han dejado de depender de ella. Porque cuando tu autoestima está en manos de otros, tu paz también lo está. Si te elogian, te sientes bien. Si te critican, te derrumbas. Si te aceptan, avanzas. Si te rechazan, dudas de tu valor. Y vivir así es entregar el control de tu identidad a personas que ni siquiera conocen completamente tu historia. He conocido mujeres extraordinarias que atravesaron etapas donde nadie reconocía su esfuerzo, trabajaban en silencio, crecían en silencio, sanaban en silencio y aún así continuaban avanzando. ¿Por qué? Porque entendieron que el aplauso más importante no viene del exterior, viene de la tranquilidad de saber que estás siendo fiel a ti misma. Por eso quiero invitarte a construir una autoestima basada en evidencia personal, no en opiniones, no en comparaciones, no en la cantidad de personas que aprueban tus decisiones. Construye confianza a partir de las promesas que te haces y cumples. Porque cada vez que te comprometes contigo misma y honras ese compromiso, tu mente recibe una prueba de que puede confiar en ti. También aprende a reconocer tus logros sin esperar aplausos. Celebra tu crecimiento aunque nadie lo vea. Celebra las batallas internas que has ganado. Celebra las veces que te levantaste cuando nadie sabía que estabas luchando. Muchas de las victorias más importantes de tu vida nunca serán visibles para los demás, pero eso no las hace menos valiosas. Y algo fundamental, deja de intentar agradar a todos. Porque es imposible. Cuanto más intentas ser aceptada por todos, más te alejas de quien realmente eres. Las mujeres con auras poderosas entienden que no nacieron para complacer a todo el mundo, nacieron para vivir con autenticidad. He descubierto que cuando una mujer deja de perseguir aprobación, empieza a recuperar una cantidad inmensa de energía. Y esa energía que antes gastaba intentando ser aceptada, comienza a utilizarla para convertirse en quien realmente está destinada a ser. Porque quien conoce su valor ya no pregunta cuánto vale. Simplemente vive como alguien que lo sabe. Y cuando una mujer deja de depender de la aprobación de los demás para reconocer su valor, comienza a desarrollar una cualidad que pocas personas logran dominar: la tranquilidad. No esa tranquilidad superficial que aparece cuando todo está bien. Hablo de una calma mucho más profunda, la que permanece incluso cuando hay tensión, la que permanece cuando alguien intenta provocarla, la que permanece cuando las circunstancias no salen como esperaba. Porque una de las señales más poderosas de una mujer con un aura extraordinaria es que ya no necesita ganar todas las discusiones para conservar su poder.
Vivimos en una época donde muchas personas confunden intensidad con fortaleza. Creen que quien grita más fuerte tiene más razón. Creen que reaccionar inmediatamente demuestra carácter. Creen que responder cada ataque es una obligación. Pero la vida me enseñó exactamente lo contrario. La verdadera fuerza rara vez necesita levantar la voz. La verdadera seguridad no siente la necesidad constante de defenderse. Y la verdadera madurez emocional consiste en saber qué merece tu energía y qué no. He conocido personas capaces de controlar una reunión completa con una sola reacción impulsiva. Bastaba una palabra incómoda para alterar su estado emocional. Bastaba una crítica para cambiar su humor durante días. Y cuando observaba esas situaciones comprendía algo muy importante. Aquello que controla tus emociones termina controlando tu vida. Las mujeres con auras poderosas entienden esta verdad. Por eso no reaccionan automáticamente a todo. No porque no sientan, no porque sean frías, no porque sean indiferentes, sino porque aprendieron que sentir y reaccionar son dos cosas completamente diferentes. Sienten profundamente, pero eligen conscientemente. Recuerdo momentos de mi vida en los que respondía desde la emoción del instante. Contestaba antes de pensar. Defendía mi postura antes de comprender la situación completa y casi siempre terminaba arrepintiéndome. Con el tiempo entendí que una pausa puede evitar errores que después toman meses en corregirse. Por eso quiero invitarte a convertir el autocontrol en una ventaja emocional. Haz pausas antes de reaccionar. No permitas que una emoción momentánea tome decisiones permanentes por ti. Respira, observa, analiza. Muchas veces el problema no es la situación que enfrentas, sino la forma en que eliges responder a ella. También evita responder desde el enojo, porque cuando reaccionas desde la ira, entregas tu claridad. Y cuando pierdes claridad, entregas tu poder. La serenidad permite ver cosas que la emoción intensa oculta y protege tu paz mental como si fuera uno de tus bienes más valiosos, porque lo es. No todo comentario merece respuesta, no toda crítica merece atención, no toda provocación merece participación. Algunas batallas se ganan simplemente negándoles acceso a tu energía. He descubierto que las personas más difíciles de manipular son aquellas que aprendieron a gobernar sus emociones. Porque cuando una mujer deja de reaccionar impulsivamente, deja de ser predecible. Y cuando deja de ser predecible, recupera un poder que nadie puede quitarle. Y cuando una mujer recupera el poder de gobernar sus emociones, inevitablemente comienza a observar otra verdad que transforma su vida. Descubre que muchas de las heridas que ha sufrido no provinieron únicamente de lo que otros hicieron, sino también de lo que permitió repetidamente. Porque las personas no aprenden cómo tratarte a través de tus deseos. Lo aprenden observando tus límites. Lo aprenden observando aquello que toleras, aquello que justificas y aquello que permites permanecer en tu vida. Quiero que pienses en esto con honestidad. Muchas personas dicen que desean respeto, pero tienen miedo de establecer límites. Quieren ser valoradas, pero aceptan conductas que las lastiman. Quieren relaciones sanas, pero continúan negociando aspectos fundamentales de su dignidad para evitar conflictos o abandonos. Y aunque esto pueda parecer amor, muchas veces es miedo disfrazado de comprensión. La vida me enseñó que una de las formas más profundas de amor propio no consiste en decir sí a todo, consiste en saber cuándo decir no. Porque cada vez que dices sí a algo que traiciona tus valores, estás diciéndote no a ti misma. Y cuando eso ocurre repetidamente, comienzas a perder algo mucho más importante que una discusión o una relación. Comienzas a perder conexión con tu propia identidad. He conocido mujeres extraordinarias que durante años intentaron ser comprendidas por personas que nunca tuvieron intención de comprenderlas. Daban explicaciones interminables, justificaban comportamientos inaceptables, posponían conversaciones necesarias por miedo a incomodar. Hasta que un día entendieron algo poderoso. Los límites no existen para controlar a otros, existen para proteger lo que eres. Por eso quiero invitarte a convertir tus límites en una expresión de amor propio.
No los construyas desde el resentimiento. No los construyas desde el orgullo. Constrúyelos desde el respeto que sientes por ti misma. Porque una mujer con una aura poderosa no necesita ser agresiva para ser firme. No necesita levantar la voz para ser escuchada. No necesita generar drama para defender su paz. Comienza definiendo claramente aquello que ya no estás dispuesta a tolerar, porque no puedes proteger algo que ni siquiera has identificado. Pregúntate qué comportamientos te alejan de tu tranquilidad, de tu dignidad y de tu bienestar emocional. Después, comunícalo con claridad, no con enojo, no con amenazas, con serenidad. Las personas emocionalmente fuertes hablan desde la convicción, no desde la reacción. Y finalmente, sé coherente entre tus palabras y tus acciones. Porque un límite que nunca se sostiene termina convirtiéndose en una sugerencia. Y las sugerencias rara vez transforman la forma en que otros te tratan. He aprendido que las personas más respetadas no son necesariamente las más exigentes. Son las que tienen el valor de honrarse a sí mismas, incluso cuando hacerlo implica decepcionar a otros. Porque el día que una mujer deja de negociar su dignidad para conservar compañía, descubre una libertad que ninguna aprobación puede ofrecer. Y desde ese momento, su valor deja de ser una conversación y comienza a ser una realidad que todos pueden percibir. Y cuando una mujer aprende a defender sus límites con dignidad, comienza a desarrollar una fortaleza que va mucho más allá de la autoestima. Empieza a descubrir que los momentos más difíciles de su vida no llegaron para destruirla, sino para revelarle una versión de sí misma que todavía no conocía. Porque una de las señales más poderosas de una mujer con un aura extraordinaria no es que haya evitado el dolor, es que aprendió a transformarlo. Quiero que reflexiones sobre algo. Todos los seres humanos enfrentamos decepciones. Todos conocemos el rechazo, la pérdida, la traición, el fracaso o la incertidumbre. La diferencia no está en quién sufre y quién no. La diferencia está en lo que cada persona decide hacer con ese sufrimiento. Hay quienes convierten el dolor en resentimiento. Hay quienes convierten las heridas en excusas. Pero también existen mujeres que toman sus experiencias más difíciles y las convierten en sabiduría. La vida me enseñó que el dolor tiene una característica particular. Siempre llega con una pregunta escondida y esa pregunta es, ¿qué vas a hacer con esto? Porque el dolor por sí solo no garantiza crecimiento. Lo que genera crecimiento es la decisión consciente de aprender algo de la experiencia. He conocido mujeres que atravesaron rupturas que parecían imposibles de superar. Mujeres que enfrentaron pérdidas profundas, rechazos dolorosos y momentos en los que sintieron que todo se derrumbaba. Y sin embargo, años después, esas mismas experiencias se habían convertido en la fuente de su fuerza, de su madurez y de su propósito. No porque el sufrimiento fuera agradable, sino porque eligieron no quedarse atrapadas en él. Por eso quiero invitarte a utilizar cada crisis como una oportunidad de evolución. No para negar el dolor, no para fingir que no existe. Todo lo contrario, permítete sentirlo, permítete vivir el proceso. Pero después pregúntate qué enseñanza está intentando entregarte esa experiencia. Reflexiona sobre cada desafío, escribe lo que has aprendido, analiza cómo has cambiado, porque muchas veces las lecciones más valiosas llegan envueltas en situaciones que nunca habríamos elegido vivir. También aprende nuevas habilidades durante los momentos difíciles. Porque cuando una persona crece mientras atraviesa una crisis, deja de sentirse víctima de las circunstancias y comienza a convertirse en protagonista de su transformación. Y algo fundamental, invierte en tu desarrollo emocional. Lee, aprende, busca herramientas, trabaja en tu mundo interior, porque la fortaleza emocional no aparece por accidente, se construye deliberadamente. He descubierto que las mujeres con las auras más poderosas rara vez son aquellas que tuvieron vidas fáciles. Son aquellas que atravesaron tormentas y decidieron no permitir que la amargura se quedara a vivir dentro de ellas. Porque cuando una mujer transforma su dolor en crecimiento, deja de preguntarse por qué le ocurrió algo y comienza a preguntarse en quién puede convertirse gracias a ello. Y esa decisión tiene el poder de cambiar por completo el rumbo de su vida. Y cuando una mujer aprende a transformar sus heridas en sabiduría, algo extraordinario comienza a suceder dentro de ella. Deja de vivir obsesionada con ser vista y comienza a enfocarse en convertirse
Y esa diferencia cambia por completo la energía que proyecta al mundo. Porque una de las señales más evidentes de una mujer con un aura poderosa es que ya no necesita perseguir atención para sentirse importante. Ha descubierto algo mucho más valioso, el respeto. Vivimos en una sociedad que constantemente confunde atención con valor. Nos enseñan que ser notados es sinónimo de éxito, que mientras más personas hablen de nosotros, más importantes somos. Pero la vida me enseñó una verdad muy diferente. La atención es fácil de obtener, el respeto no. La atención puede conseguirse en segundos. El respeto se construye durante años. Y muchas veces, cuanto más desesperadamente alguien busca atención, más se aleja del respeto que realmente desea recibir. He conocido personas capaces de hacer cualquier cosa por ser vistas. Cambian su esencia para encajar. Modifican sus opiniones para agradar, construyen personajes para impresionar. Pero al final del día siguen sintiéndose vacías porque han conseguido miradas pero no conexión. Han conseguido reconocimiento temporal pero no admiración genuina. Las mujeres con auras poderosas entienden esto profundamente, por eso no desperdician su energía intentando demostrar constantemente quiénes son. Están demasiado ocupadas construyéndose. Han comprendido que la autenticidad tiene una fuerza que ninguna estrategia de atención puede igualar. Porque cuando una mujer es auténtica, transmite una seguridad que las personas perciben inmediatamente. No necesita convencer, no necesita perseguir, no necesita competir. Recuerdo momentos de mi vida en los que entendí que mientras más intentaba impresionar, menos conectado estaba conmigo mismo. Y fue precisamente cuando dejé de buscar aprobación y comencé a enfocarme en mi crecimiento cuando las cosas empezaron a cambiar. La paradoja es fascinante. Cuando dejas de perseguir reconocimiento, muchas veces comienzas a recibirlo de forma natural. Por eso quiero invitarte a concentrarte en construir una vida interesante en lugar de parecer interesante. Porque una vida construida sobre propósito tiene una energía completamente diferente a una vida construida sobre apariencia. Desarrolla proyectos propios. Construye sueños que te entusiasmen. Invierte tiempo en aquello que te apasiona. Porque las personas más magnéticas no son necesariamente las más visibles. Son las que tienen una dirección clara. También reduce la búsqueda constante de aprobación. No permitas que tu felicidad dependa de cuántas personas validan tus decisiones. Porque cada vez que entregas tu valor a la opinión ajena, pierdes una parte de tu libertad. Y dedica tiempo a tus metas. Porque mientras otros están ocupados intentando llamar la atención, las mujeres con auras poderosas están ocupadas construyendo una vida que no necesita ser exhibida para tener valor. He aprendido que la necesidad genera ruido, pero la autenticidad genera presencia. Y cuando una mujer deja de perseguir atención para dedicarse a construir una vida extraordinaria, ocurre algo inevitable. Las personas dejan de verla por lo que muestra. Y comienzan a respetarla por lo que realmente es. Y cuando una mujer deja de perseguir atención y comienza a construir una vida con propósito, inevitablemente se encuentra frente a una de las pruebas más importantes de su desarrollo personal. La capacidad de estar sola sin sentirse abandonada. Porque una cosa es quedarse sola por circunstancias de la vida y otra muy diferente es aprender a disfrutar de tu propia compañía. Y créeme, pocas cosas revelan más fortaleza emocional que eso. Quiero que reflexiones sobre algo. Muchas personas no le tienen miedo a la soledad. Lo que realmente les asusta es encontrarse consigo mismas. Por eso llenan cada espacio vacío con ruido. Buscan conversaciones constantes. Necesitan distracciones permanentes. Saltan de una relación a otra. Se rodean de gente incluso cuando no se sienten comprendidas. Porque el silencio las obliga a escuchar pensamientos que han evitado durante años. La vida me enseñó que la independencia emocional es una de las formas más altas de libertad que puede alcanzar un ser humano. Porque cuando tu bienestar depende completamente de la presencia, la aprobación o la atención de otras personas, vives emocionalmente vulnerable. Tu tranquilidad queda condicionada por factores que no puedes controlar. Pero cuando construyes una relación sólida contigo misma, descubres una fuente de estabilidad que nadie puede quitarte. He conocido mujeres extraordinarias que aprendieron a caminar solas durante temporadas difíciles de sus vidas. No porque no desearan compañía,
no porque rechazaran el amor, sino porque entendieron que necesitaban conocerse antes de depender emocionalmente de alguien más. Y fue precisamente durante esos periodos de soledad consciente cuando descubrieron talentos, fortalezas y sueños que habían permanecido ocultos durante años. Por eso quiero invitarte a desarrollar una relación profunda contigo misma, no como un plan temporal, sino como una prioridad permanente. Aprende a disfrutar actividades en solitario, sal a caminar, lee un libro, toma un café contigo misma. Viaja cuando tengas la oportunidad. Descubre quién eres cuando no estás desempeñando un papel para nadie más. También fortalece tus intereses personales. Porque las mujeres con auras poderosas tienen una vida interior rica. Tienen curiosidad, tienen proyectos, tienen pasiones. No esperan que alguien llegue para dar sentido a su existencia. Ellas ya están construyendo una vida significativa. Y algo fundamental. Aprende a encontrar bienestar sin depender emocionalmente de otros. Porque amar a alguien y depender de alguien son cosas completamente distintas. El amor saludable comparte. La dependencia exige. El amor inspira libertad. La dependencia genera miedo. He descubierto que cuando una mujer aprende a estar sola sin sentirse vacía, algo cambia radicalmente dentro de ella. Deja de conformarse con relaciones que no la respetan. Deja de aceptar migajas emocionales por miedo a quedarse sola. Deja de negociar su dignidad para conservar compañía, porque ya no busca a alguien que la complete. Busca a alguien que aporte valor a una vida que ya está completa. Y cuando una mujer alcanza ese nivel de libertad emocional, su presencia transmite algo que ninguna apariencia puede imitar. La tranquilidad de quien descubrió que su paz nunca dependió de nadie más. Y cuando una mujer descubre que puede encontrar bienestar dentro de sí misma, sin depender constantemente de la presencia o validación de otros, comienza a construir algo mucho más profundo que la autoestima. Comienza a construir confianza, pero no la confianza superficial que depende de una buena apariencia, de un elogio o de una circunstancia favorable. Hablo de una confianza sólida, estable y silenciosa. Esa que permanece incluso cuando nadie está mirando. Porque quiero decirte algo que transformó mi forma de entender el crecimiento personal. La confianza verdadera no nace de lo que los demás piensan de ti, nace de lo que tú sabes sobre ti. Nace de la evidencia acumulada de que puedes confiar en tu propia palabra. Y esa es una de las características más poderosas que poseen las mujeres con auras extraordinarias. Su confianza no está construida sobre opiniones externas. Está construida sobre coherencia interna. He observado a muchas personas que parecen seguras por fuera, pero que viven llenas de dudas por dentro. Hablan con convicción, pero no se creen a sí mismas. Hacen promesas constantemente, pero rara vez las cumplen. Y con el tiempo algo inevitable ocurre. Su mente deja de confiar en ellas, porque la mente siempre está observando, siempre está registrando si haces o no lo que dices que harás. La vida me enseñó esta lección de una manera muy clara. Cada vez que incumplimos una promesa que nos hicimos a nosotros mismos, nuestra confianza se debilita un poco. Y cada vez que honramos un compromiso personal, nuestra confianza se fortalece. Así de simple, así de poderoso. Por eso quiero invitarte a convertir la integridad personal en tu estándar más alto. No porque alguien más te esté observando, no porque busques reconocimiento. Hazlo porque tu relación contigo misma es la base sobre la que construirás todo lo demás. Comienza cumpliendo compromisos contigo misma. Si dices que vas a empezar algo, empieza. Si dices que vas a terminar algo, termínalo. No importa si se trata de una meta grande o de una pequeña acción diaria. Lo importante es que tu mente comience a recibir evidencia constante de que puede confiar en ti. También sé honesta con tus valores, porque muchas personas pierden confianza en sí mismas cuando viven contradiciendo lo que realmente creen. Cada vez que actúas en contra de tus principios para agradar a otros, una parte de tu autenticidad se debilita. Pero cuando eliges vivir de acuerdo con tus valores, incluso en situaciones difíciles, fortaleces tu identidad. Y mantén consistencia en tus decisiones. No permitas que tus principios cambien dependiendo de quién esté frente a ti. Las mujeres con auras poderosas son coherentes, son las mismas en privado y en público. Son las mismas cuando reciben aplausos y cuando enfrentan críticas.
He descubierto que la confianza más atractiva no es la que intenta llamar la atención, es la que nace de una conciencia tranquila, la que aparece cuando una mujer puede mirarse al espejo y saber que está siendo fiel a sí misma. Porque cuando tus palabras, tus valores y tus acciones caminan en la misma dirección, ya no necesitas convencer a nadie de tu fortaleza. Tu vida comienza a demostrarla por ti. Y cuando una mujer construye una confianza basada en la coherencia, deja de depender de las circunstancias para creer en sí misma. Ya no necesita que todo salga bien para mantenerse firme. Ya no necesita resultados inmediatos para continuar avanzando. Porque ha descubierto algo que distingue a las personas extraordinarias del resto. Tienen una razón lo suficientemente grande para seguir caminando, incluso cuando el camino se vuelve difícil. Quiero que pienses en esto por un momento. Todas las personas enfrentan problemas, todas encuentran obstáculos, todas experimentan momentos de duda, cansancio e incertidumbre. La diferencia no está en quién tiene menos dificultades, la diferencia está en dónde decide enfocar su atención. Hay personas que viven observando cada problema hasta hacerlo más grande que su propia vida. Y hay otras que tienen una misión tan poderosa que los problemas dejan de ser el centro de su historia. La vida me enseñó que cuando no tienes un propósito claro, cualquier obstáculo parece enorme. Una crítica te detiene, un fracaso te paraliza, una decepción te hace cuestionarlo todo. Pero cuando tienes una visión fuerte de quién quieres ser y de la vida que deseas construir, los desafíos siguen existiendo, pero dejan de tener el poder de definir tu dirección. He conocido mujeres que atravesaron circunstancias extraordinariamente difíciles, mujeres que enfrentaron pérdidas, limitaciones económicas, rechazos y momentos en los que parecía que todo estaba en su contra. Y aún así continuaron avanzando, no porque fueran inmunes al dolor, no porque nunca sintieran miedo, sino porque tenían algo más grande que sus problemas, tenían una misión. Las mujeres con auras poderosas entienden esta verdad, no viven enfocadas en las barreras, viven enfocadas en el destino. Y cuando una persona sabe hacia dónde va, encuentra la manera de seguir adelante, incluso cuando el camino se vuelve complicado. Por eso quiero invitarte a definir una visión clara para tu vida. Pregúntate qué tipo de mujer deseas ser. No solo qué quieres tener, sino quién quieres convertirte. Porque las metas materiales pueden motivarte por un tiempo, pero una identidad fuerte tiene el poder de sostenerte durante años. También establece objetivos concretos, porque un propósito necesita dirección para convertirse en realidad. Divide tus sueños en pasos alcanzables. Dale estructura a tu visión. Convierte tus deseos en acciones específicas. Y algo fundamental, avanza incluso cuando no tengas motivación. Porque una de las mayores mentiras que muchas personas creen es que deben sentirse inspiradas para actuar. La realidad es diferente. Las mujeres más fuertes no avanzan porque siempre tienen ganas. Avanzan porque tomaron una decisión. Y una decisión es mucho más poderosa que una emoción pasajera. He descubierto que las personas extraordinarias no son aquellas que nunca enfrentan obstáculos. Son aquellas que desarrollan una razón tan poderosa para continuar que los obstáculos dejan de ser una excusa para detenerse. Porque cuando tu propósito es pequeño, cualquier problema parece inmenso. Pero cuando tu propósito es grande, incluso los problemas más difíciles se convierten en parte del camino. Y una mujer que vive guiada por una misión jamás permite que una dificultad temporal le haga olvidar quién está destinada a ser. Y cuando una mujer encuentra una misión más grande que sus problemas, llega al nivel más alto de poder personal. Un lugar donde ya no toma decisiones basadas únicamente en emociones, necesidades o expectativas ajenas. Comienza a vivir desde algo mucho más sólido, comienza a vivir desde su dignidad. Quiero que escuches esto con atención. La vida siempre te pondrá frente a situaciones que intentarán negociar tu valor. Habrá personas que te pedirán que te traiciones para aceptarte. Habrá oportunidades que exigirán que renuncies a tus principios para obtener beneficios inmediatos. Habrá relaciones que te ofrecerán compañía a cambio de tu paz y en esos momentos se revelará quién eres realmente. Porque la verdadera fortaleza no aparece cuando todo es fácil. Aparece cuando tienes que elegir entre lo que deseas y lo que respetas. Aparece cuando debes decidir entre la aceptación externa y la fidelidad a ti misma.
Y las mujeres con auras poderosas han comprendido una verdad que transforma sus vidas. Pueden perder muchas cosas, pero jamás están dispuestas a perderse a sí mismas. He conocido mujeres que permanecieron años en lugares donde no eran valoradas porque tenían miedo de quedarse solas. También he conocido mujeres que tuvieron el valor de alejarse de aquello que lastimaba su dignidad, aun cuando hacerlo significaba atravesar dolor e incertidumbre. Y siempre observé el mismo resultado. Las que protegían su dignidad terminaban encontrando una libertad que las otras jamás alcanzaban. La vida me enseñó que cada decisión tiene un precio, pero traicionar tu valor tiene uno de los costos más altos. Porque cuando una persona se abandona para conservar una relación, una oportunidad o una aprobación, comienza una batalla silenciosa dentro de sí misma. Una batalla entre quien es y quien está fingiendo ser. Por eso quiero invitarte a hacer de tu dignidad el valor más importante de tu vida. Antes de aceptar algo, pregúntate, ¿esto honra mi valor o lo compromete? Esa simple pregunta puede evitar años de sufrimiento innecesario. También elige respeto propio antes que aceptación externa. Porque la aceptación de otros es temporal, pero la relación que tienes contigo misma te acompañará toda la vida. No entregues tu paz por aplausos. No entregues tus principios por aprobación. Mantén tus valores, incluso bajo presión. Porque cualquiera puede sostener sus principios cuando todo va bien. El verdadero carácter aparece cuando hacerlo tiene consecuencias. Y protege tu identidad en cualquier circunstancia. No permitas que una relación, una decepción o una oportunidad definan quién eres. Recuerda siempre que tu esencia vale más que cualquier resultado momentáneo. He descubierto que las mujeres más admirables no son las que siempre obtienen lo que quieren. Son las que nunca se traicionan para conseguirlo. Porque cuando una mujer decide que su dignidad no está en venta, deja de vivir desde el miedo y comienza a caminar con la fuerza